¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. Bien. Bueno, Lucas, como le dije, capítulo 14, versículo 25 hasta el 33 vamos a leer. Y para que el sermón de hoy pueda llegar a cada corazón de la forma apropiada en la cual Dios quiere que sea, es bueno que cada uno de ustedes y yo mismo, ¿no?, podamos tener presente el Evangelio del Señor. Bueno, que recién pudimos escucharlo, cuál es el Evangelio de Jesucristo. Saber que no es con mis fuerzas que tengo que esforzarme, porque hay un esfuerzo de mi parte, pero no es en mis fuerzas, sino es ese esfuerzo puesto en la gracia del Señor, esa fe, esa confianza, mirándolo solamente a Él, porque si no lo hacemos de esta manera, la palabra de Dios y sus demandas que son de vida para nosotros, ese es el deseo de Dios. Si no lo hacemos de esta manera, pensando en el Evangelio, pensando que Él ocupó mi lugar, puede resultar de muerte, ¿sí? Oír acerca de sus exigencias y su demanda y no poner mi vista en Cristo, en su cruz. Cuando cantábamos recién muestra a Cristo, justamente esto: déjame que con mi corazón atesore la cruz para saber que no se trata de mí, sino de lo que Él hizo. ¿Está bien? Así que de esta manera vamos a leerlo. Lucas 14, versículo 25 dice, Reina Valera lo titula como lo que cuesta seguir a Cristo. Dice, grandes multitudes iban con Él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí, no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. O que rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000. Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Vamos a orar. Vamos a pedirle auxilio al Señor. Padre, yo me acerco una vez más ante tu presencia junto a mis hermanos para pedirte por gracia, por misericordia. Señor, vos sos grande, vos sos indescriptible para nosotros. Y sabemos que vos sos la fuente inagotable de misericordia, de paz, Señor, de salud. Por eso te pido que vos bendigas tu palabra, en el sentido de que se cumpla Hebreos cuando dice que ella es más cortante que espada de 2 filos y que penetra en el corazón, Señor, y quedamos desnudos delante de vos. Y que también no solamente hace eso, que nos muestra nuestra condición, sino que nos lleva a mirar la cruz de Jesucristo. Te pido que todos mis hermanos y mis hermanas, los que hoy estamos acá, podamos poner nuestra atención sobre Cristo y podamos ir a Él continuamente con nuestro corazón a buscar el auxilio que necesitamos. Padre, que tu palabra pueda hacer aquello para lo cual fue destinada hoy. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Confiamos solamente en tu brazo. Te pido que nos des la gracia del arrepentimiento, Señor, para ir a vos. En el nombre de Cristo, amén y amén. Bueno,
le puse de título a este sermón, me ayudó Reina Valera, que dice: el costo de seguir a Cristo, el amor supremo. ¿Sí? Y pensemos por un momento, hace poquito tuvimos cambio de presidente, y pensemos por un momento en los requisitos necesarios para poder acceder al cargo de ser presidente de nuestra nación. ¿Está bien? La Constitución Nacional, en el artículo 89, dictamina que el candidato debe ser una persona argentina nativa o un hijo de un ciudadano nativo. ¿Sí? Esto es simplemente a título de ilustración. Debe tener 30 años y una renta anual de 2.000 pesos fuertes o equivalente. Y además debe tener 6 años en ejercicio de ciudadanía. Estos son los requisitos, si alguno de nosotros algún día quiere ser presidente, son los requisitos mínimos que tiene que cumplir para poder postularse. Y claramente nadie, ninguno de nosotros en su cabal juicio, ni ninguna persona pretendería postularse para ser electo presidente, tanto hombre como mujer, si no cumpliese como mínimo por los requisitos, ¿no? Es así. A nadie jamás que esté normal se le ocurriría. Pero a la luz de esta ilustración, ¿no es llamativo que hay muchas personas, y cuando digo muchas, ¿no? Cuando digo muchas, digo miles, de personas que dicen a sí mismos ser cristianas y no cumplen con los requisitos básicos de ser un cristiano? Es llamativo. Hay cuestiones, como por ejemplo para acceder a la membresía de algún club, o para ser electo presidente, o por cualquier otra cosa, ni se nos ocurriría. Pero hay miles de personas que se atribuyen el título de ser cristianas y no cumplen con los requisitos básicos para hacerlo, los requisitos fundamentales. Y me pregunto cómo puede ser el grado de confusión que podemos tener, ¿no?, acerca de la santidad de Dios, acerca de la palabra de Dios, acerca de lo que Dios ha dicho en su palabra, que llegamos a pensar que Dios no va a cumplir su palabra, o que con Dios las cosas no hace falta tanto que se ajusten a lo que Él ha determinado. Pensamos que lo establecido por Dios y su palabra no es tan así. Y pensamos que Dios no va a cumplir su palabra cuando la Biblia entera clama a gritos que Dios siempre cumplió su palabra. Y la historia misma clama a gritos que Dios siempre cumplió lo que dijo que iba a suceder. Siempre, siempre. Y hay requisitos y costos para ser un seguidor de Jesús, que claramente solo aquellos que cumplan estos requisitos pueden ser sus discípulos. Parece innecesario aclararlo, pero los que no cumplan sus requisitos no pueden ser sus discípulos. Quiere decir que no son cristianos, no están siguiendo a Cristo, no tienen aún el perdón de Dios en Cristo y no tienen a Dios como Padre y no van a poder entrar al cielo. Tristemente, pero es lo que quiere decir. Pero vamos a situarnos en el momento. El versículo 25, voy a pedir, Pau, si lo pones, dice que grandes multitudes iban con él. ¿Está bien? Y este era el escenario típico de Jesús en sus días cuando caminó por acá. Y también es el escenario típico hoy. Montones, miles de personas que están con Jesús, pero con la triste realidad de que no aman a Jesús realmente. ¿Sí? Era en ese momento miles siguiéndolo, tratando de estar con Él, como es hoy, miles que están, pero en realidad no aman a Jesús. Y en ese momento, y como pasa hoy, estaban por los milagros que Jesús hacía, por las cosas que Él hacía. Y por eso lo seguían grandes multitudes. Era mucha gente, familias, padres, madres, abuelos e hijos, que parecían seguir a Jesús, pero aún no habían nacido de nuevo. Toda esta multitud, eran muy pocos los que seguían a Jesús como verdaderos discípulos. El resto simplemente iba con Él, y no por Él, sino
para usar a Jesús, para usar a Dios como un medio para alcanzar o lograr las cosas que ellos querían, que ellos necesitaban o que ellos deseaban. Jesús no era su fin, sino era un medio. Ellos buscaban a Jesús para poder obtener otra cosa que ellos querían, deseaban o necesitaban. Muchas veces cosas buenas y nobles, pero en definitiva estaba mal. Usaban a Jesús como un medio para obtener estas cosas. Miren lo que dice Juan 6:26, escenarios similares, siempre alrededor del Señor Jesucristo. Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, o sea, no porque vieron a Dios a través de los milagros y conocieron a Dios. No es por eso, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Después Jesús va un poco más allá en Juan 2:23. Dice, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre. Y subrayo, muchos creyeron. Viendo las señales que hacía. ¿Pero qué dice? Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le dé testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Entonces un montón de gente que parecía haber creído en Jesús, pero dice la Biblia que Jesús no se fiaba de ellos, porque ellos no le conocían realmente. Lo buscaban realmente por lo que él hacía, por las cosas sorprendentes que hacía para ellos, porque parecía cubrir algún tipo de necesidad. Pero no estaban con él porque realmente lo habían conocido y ahora lo amaban. Y esto es tan común para nosotros en el día de hoy. Las congregaciones enteras por momentos, incluso las redes sociales están llenas de supuestos cristianos, supuestos hijos de Dios, que solo ven a Dios como un medio para alcanzar lo que ellos necesitan o desean. Buscan a Dios con el objetivo de, por ejemplo, tener salud, plata, auto 0 kilómetros. Lo buscan a Dios para tener paz en su hogar, prosperidad entre otras cosas. Lo buscan a Dios para alcanzar sus metas, sus sueños, sus propios objetivos. Pero ellos están con Jesús, pero en realidad no están. Objetivos que no son la gloria de Dios, ni siquiera tener comunión con Él. Y la mayoría de las congregaciones, junto con los predicadores, los pastores y los hermanos, han rebajado el Evangelio de Jesucristo. Y han dejado de predicar el costo del discipulado cristiano y se ha dejado de predicar el Evangelio tal y cual como está en la Biblia. En Argentina se ha rebajado el Evangelio y se lo ha llevado a un lugar donde la gente que aún no ha nacido de nuevo, la gente que aún no conoce a Dios, quiere ese Evangelio. Se agarró el Evangelio con las demandas de Dios y se lo ha rebajado a un lugar donde personas que no aman a Dios, que no tienen interés por Dios, quieren ese Evangelio. Y ese Evangelio es falso. Falso me refiero a que no tienen apetito por Dios. Falso me refiero a que ese Evangelio no habla de la Biblia, no habla de la gloria de Dios, no habla del Dios de la Biblia. No habla del pecado ni tampoco habla de que Cristo es en Dios todo lo que vos necesitás para que tu alma esté satisfecha. No se exalta a Dios. El Evangelio que es anunciado no exalta a Dios como el tesoro a atesorar y a disfrutar. No, simplemente se pone a Dios como un trampolín para alcanzar lo que el corazón simplemente quiere y eso no es Dios. No se exalta a Dios como el tesoro a amar, a disfrutar, por el cual experimentamos deleite. Entonces gente que aún no nació de nuevo, gente que no tiene apetito por el Dios verdadero, porque no tiene un nuevo corazón, viene a la iglesia y la mayoría se siente cómoda. Porque encima de la iglesia se les dice todo lo que ellos quieren escuchar. Vas a alcanzar tus metas, tus problemas se van a solucionar.
Vas a alcanzar tus sueños. El propósito de Dios es prosperarte. Es mentira, eso no está en la Biblia. El propósito de Dios es hacerte como su hijo. Vas a tener salud, plata y prosperidad. Y lo triste de todo esto, que en las congregaciones todo el tiempo, y uno charla con personas, ¿no? Y como que parece que todo el tiempo se tienen que estar diciendo tonterías o cosas infladas o mentiras que no saben que se van a cumplir con seguridad. Y cada vez hay que inflarlas más y hacerlas más grandes, porque si no esta gente se va. Entonces, para que no se vaya, todo el tiempo se le está diciendo un montón de cosas, cada vez más mentiras, más infladas, y que nada tienen que ver con Dios. Y estas eran las multitudes que seguían a Jesús en ese momento. Y son las multitudes que hoy lo siguen. Tristemente es así, gente que todavía no conoce a Dios. Y hay un pastor que dice, la triste realidad es que miles de personas en todo el mundo se sienten culturalmente cristianas, pero bíblicamente no lo son. Hay miles de personas en este mundo que se sienten cristianas, sienten que son culturalmente cristianas, porque sus familias son cristianos, son evangélicos o son católicos, etcétera, etcétera. Sienten que son cristianas porque van a una iglesia evangélica, o sea, culturalmente lo son, su entorno le dice que son cristianos, pero de acuerdo a los requisitos y estándares del Señor no lo son, bíblicamente no lo son. Ellos dicen, bueno, yo creo en Dios. Hoy lo veíamos en la escuela bíblica, yo creo en Dios. Pero Santiago, en el capítulo 2, versículo 19, dice, ¿tú crees que Dios es uno? O sea, ¿vos crees en Dios? Bien hace, dice Santiago, también los demonios creen y tiemblan. A veces incluso los demonios son más respetuosos que nosotros o que muchas de las personas que están en las iglesias. Porque cuando el nombre de Dios es mencionado, cuando ellos piensan en Dios, tiemblan. Y hay un montón de cristianos entre comillas, que van a estas congregaciones y no conocen a Dios, no tienen una noción de su santidad, no tienen respeto por Él, ni por su palabra, ni por sus caminos, no tienen un apetito por Él. Pero ellos están ahí, ellos creen que son salvos porque creen en Dios. Entonces parece que para los requisitos de la Biblia no alcanza con creer que Dios existe para ser salvo. La señal genuina de un hijo de Dios será que el Hijo de Dios andará como Jesús anduvo y obedecerá sus mandamientos. Miren lo que dice 1 Juan 2:6. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. 1 Juan 2:3 y 4. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿Qué cosa? Si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero no es así con esta gran multitud que sigue a Jesús. Ellos aman el mundo y aman las cosas del mundo. Y eso no proviene de Dios, no proviene del Evangelio. Miren 1 Juan 2:15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Volvamos al 16. Porque todo lo que hay en el mundo, todo lo que el mundo me dice que tengo que tener para estar satisfecho y pleno, o sea, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, aquellas cosas que no tengo y quiero tener, y el mundo me dice que tengo que tener porque si no mi vida no tiene sentido, y aquellos que no tienen a Dios quieren estas cosas, pero después dice la vanagloria de la vida, o sea, estas cosas que antes miraba y ahora ya conseguí, me enorgullezco de ellas, y así vive el mundo. Como la zanahoria que siempre está delante del conejito y se la van llevando un poquito más. Y no nos damos cuenta hasta dónde estamos metidos.
queriendo alcanzar esto que mis ojos ven y que el mundo me dice que tengo que tener, y jactándome de lo que ya conseguí, entre comillas. Bueno, eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Eso no proviene de Él. No proviene de Él. Entonces, esta es la situación. Multitudes llenas de estas personas seguían a Jesús. No por lo que Jesús era, sino para usarlo como un trampolín para alcanzar estas cosas. ¿Me entienden? Ahora vamos a hablar un poco acerca del carácter de Jesús. Vemos ahí el versículo 25, que dice: grandes multitudes iban con él y Jesús, volviéndose, le dijo. ¿Ok? La palabra, no se distraigan, la palabra griega que se usa para volverse en este caso, da una idea de volverse en contra. O sea, imaginen que Jesús estaba caminando de esta manera y de repente los enfrenta y va directamente en contra de ellos. Esa es la palabra en griego que se utiliza y nos da este sentido. Literalmente es los enfrentó. La acción de Jesús es oponerse a ellos, es confrontarlos, es decirles a cada uno de ellos: miren, no estamos yendo en la misma dirección, aunque ustedes crean que sí. Ustedes creen que están conmigo, pero en realidad no lo están. Y a veces oímos a personas, cuando hablamos el Evangelio como corresponde, ¿no? Y hablamos de las demandas de Dios, decir: ¡ey, pero no sean tan duros! No seas tan duro. Yo prefiero ser como Jesús. Jesús fue amoroso. ¿Sí? Jesús fue amoroso. Yo prefiero predicar el Evangelio como Él lo predicó. Y la realidad es que podemos ver en la Biblia que Jesús era duro al predicar la palabra de Dios. Era el más duro en hacerlo. Y si analizamos toda la Biblia, la persona que más habló del infierno, ¿quién fue? Jesús. Fue Jesús. Jesús no estaba interesado en rebajar su mensaje y que lo siga un montón de gente que aún no había nacido de nuevo. El mensaje de Jesús sería muy duro para la mayoría de los evangélicos en el día de hoy. Jesús no estaba interesado en gente que no lo amaba. Jesús estaba en contra de los cristianos que no siguen. Sí, seguidores que no siguen. Estaba en contra de ellos. De personas que dicen ser hijas de Dios, pero viven igual que el mundo, aman las mismas cosas que el mundo ama, desean las mismas cosas que el mundo desea y que por lo tanto no son verdaderos discípulos. El mensaje de Jesús desalentaba y hoy desalienta a aquellos que siguen a Jesús simplemente por interés, para alcanzar otras cosas. Y la Biblia, hermano, es la que tiene que decirte qué cosas tenés que perseguir, no el mundo. La Biblia entera te enseña que tenés que dejar de vivir para vos mismo y vivir para Dios. Además, Jesús indudablemente quería advertir acerca del infierno, para que sus oyentes no sigan en sus pecados, no sigan viviendo para sí mismos y vayan a parar ahí. Y Jesús, a medida que pasaba el tiempo, iba endureciendo su mensaje y lo iba haciendo más crudo, para que solo los verdaderos discípulos estén siguiéndolo. Cristo no estaba interesado en los tibios y falsos seguidores. Mire lo que dice Juan 6:60. Se refieren a las palabras de Jesús. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Saltamos al 63. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. El 64 dice: Jesús dijo: ¿hay alguno de vosotros que no creen? Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar incluso. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos, ¿qué dice? Volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros?
Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Entonces este es el contexto. Grandes multitudes que lo siguen a Jesús, Jesús los enfrenta y les plantea la situación que vamos a detallar a continuación. Versículo 26. Sigamos con el texto, dice: grandes multitudes iban con él y Jesús volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Versículo 33. Así cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Gloria a Dios. Y tal fue la declaración de Jesucristo, que también Mateo lo registró. Registró algo similar. Miren lo que dice Mateo 10:37. Gracias, Pau. Dice: el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Entonces vemos que el primer mandamiento que da Jesucristo es que tenemos que aborrecer a todo antes que a Dios. Tenemos que aborrecer a nuestra familia, amigos, placeres, trabajos, posesiones y aún a nosotros mismos, y abrazar todo lo que Jesucristo significa. Y claramente Jesús nos está enseñando que tenemos que odiar a nuestros seres queridos y a nuestros familiares, porque en otros momentos incluso nos manda a amar hasta a nuestros enemigos. ¿Está bien? Entonces acá no es que hay una contradicción. Tenemos que amar a nuestros enemigos, a nuestro prójimo, a nuestros hermanos en la fe, y la Biblia está llena de mandamientos acerca del amor ferviente que tenemos que tener los unos por los otros. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Jesús acá? Jesús está demandando que nuestro amor, tu amor por Él, sea tan intenso, tan profundo, tan grande, que si comparás el amor que vos tenés hacia Él, hacia tus familiares, hermanos, amigos, placeres, trabajos y demás, si vos comparás el amor que tenés hacia Él a todas esas otras cosas, la comparación tiene que ser como la que hay entre el odio al amor. La diferencia tiene que ser como la que hay entre el odio al amor y entre el amor y la indiferencia. Así exige Jesús que sus discípulos le amen. Así dice la Biblia. Así demanda Cristo que sus discípulos lo amen. Esa es su condición para ser su discípulo. Tu amor por Él debe ser supremo. Supremo. Tan intenso que no tiene que haber comparación con los demás. Pero hay más. Los mandamientos siguen. Y dice: y el que no toma su cruz. Versículo 26, ¿no? El 27. Y el que no toma su cruz y sigue a Cristo no puede ser su discípulo. El que no renuncia, según versículo 33, a todo lo que posee no puede ser su discípulo. El que halle su vida la perderá, pero el que la pierde por causa de Cristo la hallará. Algunos equivocadamente creen que llevar la cruz significa tener alguna enfermedad terminal o crónica. Algunos piensan que llevar su cruz es eso, tener una enfermedad. Otros piensan que es tener algún problema económico serio. Algunos equivocadamente piensan que llevar la cruz es eso. O tener que pasar por momentos injustos y tristes en la vida. Algunos creen que llevar la cruz significa la suegra. ¿Sí? Algunos para eso es eso, llevar. Yo no lo pienso y no creo que ninguno de los que esté acá sí, pero a veces hemos escuchado, incluso vemos en las redes sociales que ponen cosas por el estilo, y se ha desvirtuado el concepto de llevar la cruz de Jesucristo. Y tampoco de llevar la cruz es tener que tratar con algún familiar difícil, o algún compañero de trabajo malo,
o jefe malo o vecino complicado. No, literalmente llevar la cruz de Jesucristo significa estar dispuesto a morir por Jesucristo, a morir por la causa de Él, de la misma manera que Él murió. Cuando Jesucristo decía esto, tienen que tomar su cruz y seguirme, sus oyentes sabían en ese momento que Jesús lo que le estaba diciendo, ustedes tienen que estar dispuestos a morir por mí. Pero de verdad. Ustedes tienen que estar dispuestos a ir conmigo hasta las últimas consecuencias y si es necesario, dar su vida por mí. El verdadero discípulo va a estar dispuesto a morir por la causa de Cristo. Es así, hermanos. Es así. Pero aquel que ame más su propia vida o cualquier otra cosa que Jesucristo no va a poder morir por él. Eso es lo que literalmente quiere decir. Los falsos van a huir cuando las papas realmente quemen. Va a pasar. Va a pasar. Ahora bien, hallar nuestra propia vida en los términos de este texto de Mateo 10:37 significa buscar y procurar la realización personal en las metas propias de vida y sueños que no tienen que ver con Cristo y su gloria. Entonces, vieron que dijo, el que halle su vida la perderá. Esto habla de aquellas personas que procuran su realización personal. Y esa realización personal no está en Cristo, no está en su gloria, no está en su palabra, no está en su obra, no está en su persona, sino que está puesta fuera de Él. ¿Sí? En los placeres de esta vida, en el dinero, en el sexo ilícito, incluso en las cosas que son nobles, como tener una familia tipo, ¿sí? Aquellas personas que busquen este tipo de realización y no escojan a Cristo, la palabra dice que se perderán. Miren lo que dice Lucas 12:15. Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, de toda codicia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y los que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro, y no es rico ¿para quién? Para con Dios. Miren lo que dice Marcos 8:36. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Entonces el que halle su vida, la perderá. Pero dice, el que pierda su vida por causa de Cristo, no por cualquier causa, subrayen eso, por causa de Cristo, dice la Biblia que la va a hallar. Cristo es la vida. Cristo es tu vida. Cristo es la vida con todas las letras. El cristiano renuncia a su propia vida, a sus propios deseos, planes y sueños, y abraza la vida de Cristo. Abraza la persona entera y la voluntad de Dios completa. Solo Cristo da vida eterna. Y tenés que entender, como ya varias veces dijimos, que el énfasis de vida eterna no está tanto en eterna, sino en vida. Cristo es la vida. Miren lo que dice Juan 17. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo, dijo, orando, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti,
el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces, ¿en qué consiste la vida? En conocer a Dios. Y la vida eterna no empieza cuando pasas las puertas del cielo. No, la vida eterna cuando comienza, cuando Él regenera tu corazón y te revela a Cristo a tus ojos. Ahí empieza la vida eterna. Y va a ser para siempre conocerlo a Dios. Y de eso se va a tratar la vida eterna, de conocerlo, de que vos le disfrutes, de que vos te deleites en Él. El verdadero cristiano deja de usar a Dios como un trampolín para alcanzar sus propias metas y ve a Dios como el fin y el tesoro de su alma. Y se da cuenta que la vida trata de conocerlo a Él y de seguirlo a Él. La Biblia entera enseña que el propósito de Dios, que el propósito del hombre, el cual ha sido dado por Dios, es que podamos conocerlo para siempre y disfrutarlo a Él para siempre mientras lo glorificamos, también para siempre. Continuamos. El versículo 33 de Lucas 14 dice que tenemos que renunciar a todos los que poseemos. Y literalmente quiere decir que tenemos que estar dispuestos sin titubear a entregar lo que sea por Cristo. El cristiano verdadero va a estar dispuesto en su corazón a entregar lo que sea por Cristo. Es decir, que si hay algo o alguien que está entre Cristo y vos, el verdadero cristiano no va a dudar de correr ese obstáculo y obtener a Cristo. Esto es lo que quiere decir. Cada cristiano tendrá la disposición interna de abandonar todo lo que fuera necesario abandonar por amor a Cristo, y cuando sea el caso, cuando llegue la hora, lo va a hacer. Miren lo que dice Filipenses 3:7. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas estas cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo, Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Solo aquellos que han nacido de nuevo, solo aquellos que se han arrepentido de verdad y que han puesto su confianza solamente en Cristo Jesús y que tienen su confianza puesta en Él, tienen su justicia, ahora tienen un corazón para amar supremamente a Cristo por encima de todas las cosas. Solamente a ellos se le ha dado ojos para que vean la belleza de Cristo. Solamente a ellos se le han dado oídos para escuchar sus palabras espectaculares. Y se le ha dado un corazón para poder atesorarlo. Y solamente ellos podrán asumir el costo del discipulado cristiano y cumplir los requisitos. Pero fíjate que es algo que es dado por Dios. Los verdaderos cristianos hicieron los cálculos. Y la idea de perderlo todo les sigue dando positivo. Ellos dicen, perder a Cristo versus perder todo. Pierdo todo, no importa. No tengo que pensarlo ni un segundo. Elijo a Cristo. Miren lo que dice Marcos 13:44. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Y gozoso por ello, va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. No le importa más nada, encontró un tesoro. Dejó todo y fue y compró el campo para poder ser dueño de ese tesoro. Miren lo que dice un poquito más allá, el 45. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. ¿Es eso Cristo para vos? El cristiano hizo los cálculos y siempre le da positivo.
si Cristo está con él y si él está en Cristo. Sabe que no necesita más nada, sabe que tiene todo lo que necesita. Sabe que tiene todo lo que alguna vez soñó en Cristo. Sigamos con el texto. Miren lo que dice el versículo 28. Porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Palabras del Señor. No sea que después haya puesto el cimiento y no pueda acabarla. Todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Versículo 31. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Estas dos parábolas que acabamos de leer, la del constructor imprudente y la otra, la del rey razonable, busca llevarnos a la conclusión de hacer los cálculos necesarios para ver si tenemos lo que hace falta y tomar la decisión de seguir a Cristo, asumiendo todos los costos que sean necesarios. Y podemos ver como resumen que la primera ilustración nos dice: mirá antes de saltar. Pero esa ilustración no está sola. La segunda nos dice: saltá y hacelo en la dirección correcta. Entonces, mirá antes de saltar, hacé los cálculos, pero después saltá y hacelo en la dirección correcta. Claramente está diciendo que la neutralidad no tiene lugar, pero tenés que hacerlo en la dirección correcta. Tu salto debe ser en la dirección correcta. Y como dice el Salmo 97:5, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. El verdadero cristiano ha hecho los cálculos. Sabe que necesita un Salvador. Sabe que fue creado para que Dios sea la plenitud de su alma. Se sabe pecador, se sabe condenado, se sabe pobre, miserable y ciego sin Cristo. Y por eso corre con todas sus fuerzas hacia Jesucristo, asumiendo todo costo necesario, y nada ni nadie lo detiene, porque Dios es el que prometió sostenerlo eternamente. Venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo les voy a dar descanso. La ley, las exigencias de la ley lo tienen fatigados, pero en Cristo, la justicia de Cristo puede proveerles el descanso de sus almas, pero ustedes tienen que ir hacia Cristo. Entonces, miren antes de saltar, pero salten y háganlo en la dirección correcta. Algunos dicen, ya lo hemos hablado, ¡ay, qué bueno sería llegar al cielo! ¡Ay, si tan solo llegara al cielo, estaría tan seguro en el cielo! La pregunta es, ¿de dónde cayó Satanás? Del cielo. Entonces no se trata de estar en el cielo, sino se trata de estar en Cristo. En Cristo es donde tenés que estar, a Cristo es donde tenés que correr. Ahí tu alma para siempre va a estar segura. A Cristo. A Cristo. Vamos a las aplicaciones personales. ¿Cómo es tu evangelismo? ¿Qué decís? ¿Le prometés cosas a la gente que no sabés con seguridad si Dios se las va a dar? Ya sea salud física, salud psicológica, unión familiar, prosperidad, solución de problemas económicos o de vivienda. ¿O predicás el evangelio como es? Prometiendo lo único que Él promete, una cruz para llevar y una vida eterna. Algunos dicen, vení a Cristo, Él va a solucionar tus problemas familiares. Vení a Cristo, Él va a arreglar tu matrimonio. Vení a Cristo, Él va a prosperar tu negocio. Vení a Cristo, Él va a darte tranquilidad. Vení a Cristo, Él va a solucionar esto, va a solucionar aquello. Yo no necesito que me digas esto. Cristo derramó su sangre por mí. Yo no necesito más nada. Yo te digo a vos,
Arrepentite de todo tu corazón y seguí a Cristo y confía en Él. Aunque esté todo mal en tu casa. Aunque tu negocio se funda. Aunque tengas terribles problemas de salud. Vení a Cristo porque Él es digno de que vos vengas a Él. No necesitas tener éxito en tu vida. Necesitas renunciar a tu vida. Aunque Cristo te mate, vení a Él porque Él es digno de que vos vengas a Él. Él es digno. Por otro lado, algunos quieren ir al cielo, pero ni les interesa que Dios esté ahí. Nunca tienen comunión con Él en esta tierra, a través de meditar en su palabra, no oran, no son fieles a una iglesia local. No pasan tiempo con Dios y la pregunta es ¿por qué van a querer compartir una eternidad con Él? El cielo les va a parecer aburrido, pero a veces también hay otros que siguen a Cristo simplemente porque no quieren ir al infierno. ¿Ven? Usan a Dios como un medio para obtener algo que ellos quieren, que es no irse al infierno, pero ellos no quieren a Dios. Hay un pastor que dijo: el cielo no es un lugar para aquellos que le tienen miedo al infierno. Es un lugar para aquellos que aman a Dios. El cielo no es un lugar para aquellos que le tienen miedo al infierno, sino que es un lugar para aquellos que aman a Dios. Puedes meterle miedo a la gente o prometerles mentiras que Dios les va a dar algo. Puedes atemorizarlos para que traten de ser buenos. Podés asustarlos para que te den dinero. E incluso podés llenarlos de miedo para que corran y repitan una oración para supuestamente aceptar a Cristo. Pero jamás podrás meterle miedo para que amen a Dios. Simplemente no podrás. Cristo no es un medio. Cristo es el fin en sí mismo. Él es todo. Cristo no es solamente todo lo que necesitas. Cristo es todo lo que tenés. Seas creyente o no, Cristo es todo lo que tenés. Todo gira alrededor de Él, todo es acerca de Él. Mira lo que dice Colosenses 1. Con gozo doy gracias a Dios el Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre. ¿En quién? En Cristo, el perdón de pecados. Él, o sea Cristo, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en los cielos como las que están en la tierra, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Si hoy no estás en Cristo, estás loco. Porque todo depende de Él, todo es para Él, por Él, en Él, todo subsiste en Él, todo gira alrededor de Él. El ser humano no es el centro del universo, sino que Cristo es el centro del universo. Y tenés que seguirlo porque Él es digno de que lo sigas. Cristo es el fin. Hoy cantábamos el Salmo 73, 25 que dice: ¿a quién tengo en los cielos? ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Literalmente quiere decir Dios. El cielo sin vos no tiene sentido. Dios, si yo voy al cielo y vos no estás, no va a ser distinto al infierno. Entonces el cielo es para gente que ama a Dios. La vida eterna es para gente que ama a Dios. ¿Es Cristo el mayor tesoro en tu vida?
lo amás con amor supremo. ¿Está Él primero, segundo y tercero en tu escala de prioridades? Si analizas tu tiempo diario y semanal, ¿cuánto de ese tiempo estás buscando, glorificando, disfrutando y deleitándote en Dios? ¿Para quién vivís? ¿Para vos mismo o para Dios? Y si hoy te evaluaste y te das cuenta que no das la talla, vení a Cristo. No busques fuerzas en vos porque no las vas a encontrar. Ninguno lo ha podido hacer en toda la historia. Corre a Cristo, Él es la talla necesaria y todo suficiente para librarnos de nuestra locura. Que no vea a Dios como un tesoro supremo. La cruz es suficiente para librarte de eso, para librarte de la condenación del pecado y del poder del pecado y hacerte un hijo de Dios. Mira la cruz, Él puede pagar por vos. Corre a Cristo, Él dice que si vamos a Él, si vos vas a Él, es su promesa, Él no te va a echar fuera. No te va a echar fuera. Vamos a orar.